Jesús nos ayude. Amado Padre y Señor, Dios y Salvador, agradecemos hoy, Padre, porque nos permites estar aquí delante de ti y poder anunciar las palabras que tú nos has dado. Te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero, porque nos apoyas y nos fortaleces. Permítenos serte fieles y adentrarnos en tu verdad y arrepentirnos de toda obra malévola que tengamos en nuestros corazones. En el nombre de tu Hijo Jesús, gracias. Atiende hoy a nuestra oración y fortalécenos y ayúdanos a dejar de pecar y anhelar tu gracia y su precioso amor y fortaleza. A ti sea la gloria, Padre amado, por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Muy bien, entonces estamos acá con el tema de hoy, que es la guerra entre profetas y los profetas necios. Ese es el tema que vamos a tocar. Este tema va relacionado a lo que hemos venido hablando acerca de los días de Elías. Por esa razón hemos visto que los días de Elías en sí mismo va a traer una guerra entre profetas, porque va a haber una restauración y prácticamente los profetas verdaderos también se pueden enfrentar contra otros profetas verdaderos. Hemos venido hablando también de diferentes tipos de profetas que pueden comenzar a manifestarse, por así decirlo, en esta guerra. Ya hemos hablando de los profetas insensatos, los profetas viejos. Hablamos también acerca de los llamados a ser profetas y algunos otros que pueden entrar en una guerra, como lo que se conoce como la guerra luz con luz. En este caso en particular ya estamos tocando particularmente en lo que corresponde a los profetas necios. Efectivamente con respecto a los profetas, pero en particular hoy vamos a hablar de los profetas necios. Y vamos a colocar aquí primeramente este versículo que es el de Efesios 6:12, que dice de la siguiente manera: porque no tenemos lucha contra carne y sangre, contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Entonces, ¿qué nos quiere dar a entender este versículo? Uno, de que hay una lucha que tenemos que no es contra carne y sangre, es decir, que es contra huestes espirituales de maldad o seres espirituales que toman a las personas y las usan para atacarnos a nosotros. Inclusive esto lo podemos ver en el caso de David y David y Saúl. Cuando Saúl, a causa de un espíritu que él tenía, toma una lanza y se la tira a David. Entonces David lo que hace es esquivarla. ¿Qué sucede? Entonces vino este espíritu y tomó a Saúl y Saúl ejecuta la maldad. Entonces los enemigos van a influenciar sobre personas. Inclusive esto pasa también con el caso de Pedro. Cuando Pedro prácticamente le dice a Jesús que esto no te acontezca, Dios le dice: apártate de mí, Satanás. ¿Qué significa? Que el Satanás influencia en Pedro para que Pedro diga algo que no debería estar diciendo. En este caso, cuando Pedro habla, lo que hizo fue prácticamente ir en contra de la cruz. Se volvió prácticamente en ese momento un enemigo de la cruz. Aunque no lo necesariamente por así llamarlo, él lo hizo con la intención de que él no fuera a la cruz, sino que también lo hizo con, por así decirlo, sus buenas intenciones, pero se volvió un enemigo. Eso nos da a entender de que a veces el enemigo va a influir en las personas, sean o no ministros, pueden ser influenciados y eso puede generar una guerra, un ataque. Ya hemos mencionado que pueden ser por lapsos de tiempo, es decir, una persona puede ser un verdadero profeta, pero el enemigo lo puede tomar por un lapso de tiempo de 1 mes, 2 meses, inclusive 1 año, 10 años, y comenzar a influenciar en él y él tal vez no darse cuenta de esa influencia. Y esa influencia puede provocar que entre en guerra con otros profetas que también son verdaderos. Es decir, ambos son llamados por Dios, pero por un descuido alguien fue tomado y entró en una guerra contra otra persona. Ya que no podemos únicamente nosotros ensalzarnos diciendo de que nosotros somos puros y que solo somos influenciados por el Espíritu de Dios. Ya que a veces se hace ese alarde de que siempre somos dirigidos por el Espíritu de Dios y que nosotros solo somos sana doctrina. Y como dice la palabra, no te alabe tu propia boca, sino que otra persona te alabe. O sea, nosotros no tenemos que dar testimonio de nosotros mismos, ya que también la palabra enseña de que vendrán muchos en su propio nombre, es decir, dando gloria de sí mismos. Pero cuando Jesús venía no en su nombre, sino en el nombre del Padre, pues no le creyeron.
Entonces nosotros debemos tener cuidado a la hora de ejercer, por así llamarlo, lo que Dios nos ha dado como ministerios o ministros, para poder asimismo no atacar o contrarrestar a otros ministros en sí mismo, porque podemos estar generando una guerra. El enemigo nos está usando para generar esa guerra contra otros ministros que pueden ser de Dios, pero como no casan con nuestros estándares, ¿verdad? Entonces puede estar generando ese problema. Veamos aquí la guerra entre los profetas, que esto es 1 Reyes 18-19. Dice de la siguiente manera: envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal, y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, esto ya lo hemos hablado, y que esto hace previo a la restauración del altar, y lo que hace prácticamente Elías es llamar a la guerra a los otros profetas. Claramente, aunque aquí hace mención de profetas de Baal y profetas de Acera, es decir, está dando 2 puntos. Ya lo hemos hablado aquí de que cuando hablamos de profetas de Baal, pueden ser personas dentro de la iglesia que están dando una doctrina de hombres. Y posiblemente puede ser que Dios los llamó a ser profetas, pero ellos están transmitiendo o dando una enseñanza de hombres y no necesariamente una enseñanza verdadera, porque están fingiendo o están emulando acerca de tinieblas sin ellos darse cuenta y ellos pensar que están propagando la palabra verdadera de Dios. Entonces están ellos también siendo engañados y engañando, como también la palabra menciona, dice aquí ellos engañando y siendo engañados. Entonces nosotros debemos estar muy atentos a esta guerra, de que puede ser dentro del mismo cuerpo de Cristo, se puede dar, o esta misma situación eclesiástica, si lo queremos llamar así de esa manera, y nosotros evitar guerras innecesarias, por así llamarlo. Es decir, hay cosas que sí vamos a tener que confrontar y lo debemos hacer, y hay otras que el enemigo nos puede arrastrar a una guerra sin que nosotros nos demos cuenta. Ahí es el punto donde queremos llegar también, ¿verdad? Y ahora vemos lo que significa guerra. Esto es la Real Academia Española, dice: desavenencia y rompimiento de la paz entre 2 o más potencias. 2, lucha armada entre 2 o más naciones o entre bandos de una misma nación. 3, pugna, oposición, rivalidad. 4, lucha o combate, aunque sea en sentido moral. 5, oposición de una cosa con otra. 6, para excitarse al combate. La palabra profeta, esto tal vez se ve rápido, pero ya lo hemos hablado en varias ocasiones. Profeta en el griego, en el hebreo, viene la palabra navi, que es 50-30. Esto es del diccionario BDB, que es, punto 1 es portavoz, orador o profeta. En el diccionario Strong dice hombre inspirado. Y 1A es profeta, 1B es falso profeta y 1C es profeta pagano. Bueno, entonces, para hacer la referencia entre el punto de la guerra luz con luz o la guerra entre profetas, hemos puesto el ejemplo de Juan. Esto es Marcos 9, 38-40. Dice de la siguiente manera: 38. Juan le respondió diciendo: Maestro, hemos visto a uno que en tu nombre echa fuera demonios, pero él no nos sigue, y se lo prohibimos porque no nos sigue. 39. Pero Jesús dijo: no se lo prohibáis, porque ninguno hay que haga milagros en mi nombre que luego puede decir mal de mí. Porque el que no es contra nosotros, por nosotros es. Muy bien, entonces, ¿qué sucede? En este caso en particular vemos que tenemos al apóstol Juan, es decir, que es un verdadero apóstol, porque inclusive en la misma escritura nosotros vimos que fue llamado por el Señor Jesucristo y claramente fue enseñado. Y lo que Jesús dice, que él llamó a 12 apóstoles para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. Entonces claramente Jesús los nombra como apóstoles, es decir, que son apóstoles verdaderos. Pero vemos de que este apóstol verdadero lo que hace prácticamente es prohibir. ¿A quién? A otro ministro, que no sabemos si era apóstol, era evangelista, era pastor, maestro, o simple y sencillamente era un discípulo de Dios o de Jesús, pero no era de aquellos que seguían a Jesús. Ya hemos mencionado de que cuando Jesús no necesariamente a todos adoptó, por así decirlo, como discípulos directamente, sino que en el caso, por ejemplo, el Gadareno, cuando Jesús, el mismo Gadareno le pide que quiere ir con Jesús, así como lo hizo con los apóstoles, pero Jesús le dijo: no, ve y da a conocer cuán grandes cosas Dios ha hecho contigo.
Entonces lo envía a la casa. Entonces vemos de que ese ministro no estuvo en el mismo proceso o en la misma capacitación o en la misma formación que pudo haber tenido este otro gadareno que fue enviado. Lógicamente este gadareno Dios también lo pudo haber impulsado y él pues pudo haber ejercido acerca de otras personas, siempre anunciando acerca de Jesucristo, ¿verdad? Realmente no puedo, ese es uno de ellos, por así decirlo, que nos puede dejar la palabra de que pudo estar predicando, pudo estar anunciando acerca de un Cristo sin que tal vez nosotros tengamos una historia acerca de él, o a quienes predicó, les enseñó, y señaló que era el Cristo, ¿verdad? No lo conocemos, pero sí nos da la pauta de que él podría haber ejecutado eso. No solo él, hay otras personas o personajes en la Biblia que podrían también ejercer ese ejercicio de evangelización, por así llamarlo, pero que no estuvieron necesariamente pegados con Jesús o a los pies de Jesús aprendiendo por X o Y motivo. Pero sí deja ver algo bien importante, de que eran de Dios, ya sea que tal vez no eran apóstoles, pero sí eran de Dios. Pero el problema está en que este apóstol verdadero llamado Juan estaba prohibiendo a otra persona que era verdaderamente de parte de Dios y prácticamente ejerció, por así llamarlo, una guerra. No estaba de acuerdo, no estaba en el mismo punto que él y se lo prohibió. Claramente vemos cómo Jesús le dice que no se lo prohibáis. Claramente Jesús dice: no se lo prohibáis, no se lo prohibáis, porque ninguno que haga milagros en mi nombre y luego decir mal de mí. Entonces, ¿qué sucede? Aunque esta relación que estamos hablando muestra tal vez un apóstol con un otro discípulo o tal vez otro ministerio, pero lo que sí es cierto es de que es una persona llamada por Dios yendo en contra de otra persona llamada por Dios. Alguien dirá: es que él no tenía el Espíritu Santo, de que tal vez no estaba bien formado, pero igual fue llamado y era verdadero, yendo en contra de otra persona que era verdadera. ¿Qué quiero entender con esto? De que Dios puede estar llamando verdaderos profetas, pero ellos, en su naturaleza de pensar que son los verdaderos y están caminando con Dios, pueden hacer una guerra contra otros que también son verdaderos, porque tal vez no tienen la misma formación que ellos, no tienen la misma manera de comunión, explicación y otras índoles, y se están yendo en una guerra contra otros profetas. Esto es también lo hemos hablado con acerca de los llamados a ser profetas, es decir, personas que tienen el llamado a ser profeta de parte de Dios, pero ellos se van en una guerra contra otras personas que sí son profetas. Hagamos de cuenta, tal vez una persona con una base bautista que no cree en los profetas, pero puede ser que él tenga un llamado a ser profeta y ya por su misma naturaleza, eso lo hablamos en otra reunión, en el tema llamados, los grandes profetas y los llamados a ser profetas, de que él, por la misma naturaleza que él puede tener de profeta sin que se haya manifestado, él entra en guerra contra otros profetas y por lo tanto entra en guerra con pentecostales y nuevo pentecostales y personas que sí creen en el profeta y el llamado, sin darse cuenta que ellos están siendo un instrumento del enemigo. Aunque ellos digan que tienen sana doctrina, aunque ellos digan que tienen la verdad y aunque ellos se crean teólogos y cuantas situaciones que a veces algunas personas en esa denominación extienden de que ellos se creen sana doctrina, pero lo que voy es de que entran en una guerra contra personas que son profetas verdaderos, que tal vez ni siquiera tienen una denominación, sino que tal vez Dios les dijo que eran profetas y los mandó y ellos también ni esperaban, también ni tienen un doctorado en teología como unas personas esperan que lo tengan, ¿verdad? Ya que, pues, como vimos en el caso del Gadareno, pues fue enviado y no llevaba un título, ¿verdad? A lo que quiero transmitir es que un verdadero puede hacer guerra contra otro verdadero. Y hemos hablado de ejemplos que tal vez no voy a extender en este punto el día de hoy, pero ya hablamos de ese aspecto. Inclusive nosotros lo hemos visto, hay personas predicadores que están allá afuera que tal vez no son profetas, pero tienen ya una contienda, un problema entre ellos mismos, ¿verdad? Y hay muchas cosas que se dan en las redes, pero no quiero entrar en ese detalle, quiero entrar en el punto de lo que vamos a ver el día de hoy. Pero siempre menciono esto para dar base a lo que vamos a hablar y que sí, el enemigo puede tomar brevemente a alguien para torcerlo o ejercer alguna influencia
y él puede llevar a una guerra. Y esta persona que toma puede ser verdadero. Ese es realmente el hecho de notar este versículo, este pasaje, es ese punto. Que el enemigo puede tomar a alguien que es verdadero e influenciarlo para que ataque a otra persona que también es verdadero. Ya mencionamos el caso de Juan, pero también el caso por ejemplo, el caso de Pedro, que también era un verdadero apóstol, pero fue en contra de Jesús, ¿verdad? En ese breve momento, lapso de tiempo. No por eso nosotros venimos y decimos, sí, es que Pedro era falso apóstol porque negó a Jesús. No se ve eso. Por esa razón debemos ser sabios y entendidos que si alguien comete un error, no necesariamente lo vamos a tachar de falso, sino hay que medir bien, hay que observar bien antes de comenzar a hacer acusaciones desmedidas, ¿verdad? O en este caso inapropiadas o imprudentes. Vamos a avanzar al siguiente pasaje, que ya entramos ahorita, en este caso los profetas necios. Esto lo habla Oseas capítulo 9, versículo 7. Y vamos a ver el versículo. Dice de la siguiente manera. Oseas 9:7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución, e Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de tu maldad y grande odio. Entonces, ¿qué pasa? Aquí vemos que dice necio es el profeta, es decir, que es un profeta necio. La vez anterior hablamos de que a veces la palabra también insensato traduce como necio, pero hay como que no es lo mismo, aunque parecieran lo mismo, que inclusive a veces lo pueden traducir. Es más, a veces también este necio se puede traducir insensato. Pero en el hebreo, la palabra que se usa para cada uno es diferente. Ya lo vimos anteriormente la semana pasada cuando hablábamos de los profetas insensatos. Ellos en sí mismos tienen una palabra específica en el hebreo para anunciar, y en este caso en particular, la palabra necio que se menciona en este pasaje es diferente a la palabra insensato que vimos anteriormente, y dice que significa évil, que es la H191, que es del hebreo 191. Esto lo podemos ver en el diccionario Strong Concordance. Dice que es de una raíz que no se usa, que significa también perverso, ser perverso. Figurativamente necio, es decir, que hay una relación entre lo que es necio y lo que es una persona perversa. Se ha traducido, por eso menciono aquí, como insensato, necedad, necio y torpe. Esto es en el diccionario Strong Concordance. Si nos vamos al diccionario Vine, recordemos que el diccionario Strong Concordance es un diccionario de concordancia. El diccionario Vine es un diccionario expositivo, y el diccionario, por ejemplo, Thayer o BDB, es un diccionario de definición. Entonces, en este caso dice que évil es necio. Por lo general, este vocablo se encuentra en la literatura sapiensal, es decir, que regularmente se encuentra mayormente en el libro de Proverbios. Cuando se dice que una persona es évil, casi siempre quiere indicar su falta de sabiduría. Es más, la sabiduría está fuera de su alcance. Proverbios 24:7. Otro matiz señala que un necio es una persona moralmente indeseable que desprecia la sabiduría y la disciplina. Proverbios 1:7 y Proverbios 15:5. Esto es, vuelvo a repetir, en diccionario Vine. Se mofa de sus propias faltas. Proverbios 14:9, versión NBI. Y es contencioso, Proverbios 23, y licencioso, Proverbios 7:22. Es inútil tratar de instruirlo, Proverbios 16:22. La palabra necio en la Real Academia Española dice que es ignorante y que no sabe lo que podía o debía saber. Usado también como sustantivo, similar, ceporro, ignorante, palurdo, zote. 2. Falto de inteligencia o de razón, usado también como sustantivo, similar, tonto, bobo, estúpido, inepto, zoquete, zopenco, burro. Estos son similar. 3. Terco y porfiado en lo que hace o dice, usado también como sustantivo. 4. Propio de la persona necia. Es un similar del punto 4, es bobo, estúpido y tonto. Ahora, cuando nosotros comenzamos a ver la palabra necio, que es évil, que es 191, dentro de la Biblia, lógicamente en el Antiguo Testamento, que es la palabra hebrea,
vemos que el necio está relacionado a cosas, es decir, el necio provoca o le suceden cosas, y por esa razón podríamos identificar a un tipo de profeta necio por las manifestaciones que vamos a mencionar actualmente. Inclusive las enseñanzas que él puede dar podrían provocar a ese tipo de consecuencias en las personas. Y como ya mencionamos, necio, que es evil en el hebreo, hablamos de las relaciones. Es decir, cuando comenzamos a buscar en la Biblia la palabra evil 191 y comenzamos a revisar una por una la relación que él tiene, o el profeta necio que tiene, nos vamos a poder dar cuenta de lo que vamos a señalar el día de hoy. Por ejemplo, el profeta necio tiene una relación con la ira. Es decir, que regularmente si vamos a saber que alguien es un profeta necio, va a manifestar ira. ¿Por qué? Tanto Job 5.2 y Proverbios capítulo 12, versículo 16, capítulo 27, y versículo 3, hacen referencia a que una persona necia regularmente a veces exalta la ira o tiene una relación con la ira. Aunque lógicamente no va a mencionar profeta necio, pero sí la palabra necio hace referencia a esas manifestaciones. Entonces vamos a saber que un profeta necio va a tener involucración y relacionamiento con la ira, basado en los pasajes que se menciona. También hay una relación con la aflicción. Esto es Salmo 107, 17. Y en el punto 3, regularmente un profeta necio va relacionado a ser un despreciador o menospreciador, en este caso de la sabiduría y la enseñanza. Y en la Biblia aparece que el necio menosprecia el consejo. Esto es Proverbios 1.7 y Proverbios 15.5. También la necedad va a producir una muerte. Ya mencionamos de que la muerte no necesariamente puede ser literal, sino también espiritual. Esto es Proverbios 10.21. Y tenemos que también puede haber una esclavitud con relación al necio, que es Proverbios 11.29. Aquí habla, por ejemplo, en este pasaje de Proverbios 11.29, habla que dice que el necio es siervo del hombre sabio. Y aunque sí habla la palabra servir o servidumbre, pero esto nos da a entender de que la persona necia va a ser esclavo de una autoridad más grande, en el sentido de que inclusive una persona necia se va a ser esclavo de pecados o va a servir a pecados, aunque la Biblia menciona ahí claramente que es un hombre sabio, pero es porque él no puede entrar en una posición mayor por la causa de su necedad, y por consecuencia va a servir a tinieblas o va a ser esclavizado por las tinieblas por la misma necedad. Esto es punto 6, perdón. Soberbia. El profeta necio o el hombre necio tiene alguna relación con la soberbia. Inclusive sus palabras van a ser con soberbia. Esto es Proverbios 14.3. Mofa, burla. Proverbios 14.9. Este pasaje habla acerca de que el hombre necio se burla de su pecado o se ríe a causa de su pecado. Punto 8. Falta de reposo. Proverbios 29.9. ¿Qué significa? En este caso habla de una persona que si una persona entra a luchar contra un necio no va a encontrar reposo. Pero por consecuencia nos da a entender que una persona necia en sí mismo no tiene reposo. ¿Por qué? Porque él provoca en sí mismo sus actos, que la persona no entre en el reposo de Dios. Es decir, por causa de no vivir conforme a la palabra, conforme a la ley de Dios, conforme a sus mandatos, él no va a tener un reposo porque no puede estar en él. Por lo tanto, él ministra o suministra a otras personas esa falta de reposo. Muy bien, entonces esto lo que vimos acá era para hablar relacionado a los profetas necios, pero también una persona necia, en el sentido que si vemos una persona que es profeta y encontramos una de estas cosas, posiblemente él está siendo atacado por la necedad. Vuelvo a repetir, no necesariamente significa que una persona que sea un profeta necio vaya a ser falso en el término de que es falso, sino en el sentido de que el enemigo puede estar atacándolo y puede inclusive ganarle, porque eso pasa. En ciertos momentos el enemigo ejerce una presión y esa presión, por no saberla sobrellevar, puede empujar a alguien a manifestarse luego como un profeta necio.
Claramente Dios también lo puede rescatar porque Dios hace eso. La palabra también enseña de que Dios puede provocar un arrepentimiento. Por ejemplo, en el caso de Pedro, cuando vemos de que él estaba siendo influenciado por la hipocresía, que claramente Dios le había dicho Jesús le ha dicho claramente que se cuidaran la levadura de los escribas de los fariseos. Y claramente vemos cómo el mismo apóstol Pedro termina cayendo en esa levadura porque él estaba ejerciendo una hipocresía y estaba arrastrando, inclusive dice que a Bernabé. Entonces ese espíritu de hipocresía lo influenció, pero no por eso decimos de que el apóstol Pedro era falso apóstol. Y además de eso, pues él también se arrepiente, porque él vuelve a retomar el camino según lo que el apóstol Pablo menciona. Y dice que él lo corrigió, le llamó la atención el apóstol Pablo a Pedro. Por lo tanto, nosotros debemos considerar eso también para no andar señalando a todo el mundo diciendo que todo el mundo es falso profeta, maestro y todos los demás. Y que solo nosotros somos verdaderos y todos los demás son falsos, porque eso a veces pasa mucho en las redes sociales. Pero lo que quiero entender acá en este caso en particular es de que inclusive una persona que puede ser profeta o que es profeta puede estar siendo atacado por estas cosas, o se le pueden estar manifestando esto, y esto podría ayudar para él poder saber qué hacer, para apartarse y no después él se convierta en una persona que ataque a otros por ser influenciado por la necedad y por las entidades y gobernantes de tinieblas. Ahora vemos lo siguiente, que es ya el enfoque que vamos a hablar hoy. Dice guerra entre profetas y los profetas necios. Aunque la base está en Oseas 9:7 y tal vez este pasaje no nos dice cómo es que un profeta necio va a entrar en un ataque o va a generar una contienda o algún otro tipo de cosas, pero sí hay puntos que lo vimos anteriormente, como el caso de la ira y otros puntos al cual nos va a tocar que combatir cómo el enemigo puede usar a ciertos profetas para ir en contra de nosotros. Y aunque aquí está ese pasaje, lo vamos a leer, dice de la siguiente manera, Oseas 9:7. Vinieron los días del castigo, vinieron los días de la retribución y Israel lo conocerá. Necio es el profeta, insensato es el varón de espíritu, a causa de la multitud de su maldad y de grande odio. Entonces aquí vuelvo a resaltar, nos hablan de que hay un profeta necio, pero nos va a tocar a nosotros que combatir o pelear en algún momento contra un profeta necio por la restauración, o inclusive el espíritu de esta suministración nos va a comenzar a atacar a nosotros si alguien es profeta, o lo va a comenzar a atacar para que él no se levante a restaurar. En este caso vemos el Proverbios 12:15, que es el que voy a usar de base para hablar acerca de una guerra o una contienda. ¿Por qué? Porque en Proverbios 12:15 dice de la siguiente manera: el camino del necio es derecho en su opinión, mas el que obedece al consejo es sabio. Entonces, ¿qué pasa? El profeta necio va a estar proclamando algo. Por lo tanto, el profeta verdadero va a estar proclamando algo. Y entre ellos van a generar una guerra y conflicto en los aires o prácticamente un conflicto espiritual. Más aún si en dado caso ya se comienzan a señalar entre ambos o de señalar las doctrinas, porque eso pasa. A veces se señala una doctrina y la persona ya lo ve en términos personales. Me está atacando a mí, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, en este caso vemos que hay un conflicto, una guerra en este punto, como ya también lo hemos visto, por ejemplo, en el caso de Jeremías y el profeta, también lo vimos en otros ejemplos con los profetas que anunciaban una dirección que Dios no les envía, que era un espíritu de mentira, pero que por otro lado los verdaderos profetas también anunciaban también algo, y pues ya había un conflicto entre ellos, inclusive llegaban hasta lo físico o con insultos, y había un conflicto prácticamente entre ellos. Claramente cada quien decía que tenía la verdad. El profeta falso decía que tenía la verdad y el profeta verdadero decía: Dios me habló también y yo estoy diciendo lo que él me dijo. Entonces prácticamente los dos están testificando: Dios me dijo y Dios me habló. Pero hay una manifestación en cada uno de ellos. En este caso, hay personas que están allá afuera anunciando y declarando que Dios les habla o que Dios les dijo que dijeran algo, pero puede ser que unos sí sean verdaderos y otros sean necios. Claramente uno cuando proclama algo,
o dice una verdad, o que Dios le envía a decir algo, eso va a ir en contra, o la persona se puede sentir inclusive ofendida a la hora que uno menciona algo, y por lo tanto van a comenzar a atacar y a hacer cierto tipo de manifestaciones en contra de nosotros. ¿Por qué menciono esto? Si no estoy mal, hay un predicador, un evangelista que se llama Josué Irión. Él menciona, si no estoy mal, no sé si, yo creo que fue él, que él mencionó acerca de que él se dedicó a predicar y enseñar como él lo hace, y parece que hubieron personas que prácticamente le dijeron a él de que se estaban poniendo a ayunar para que se caiga su ministerio. Entonces, y lógico, pues porque son personas, grupo de personas en teoría creyentes que están yendo en contra de él. Y eso no solo pasa ahí, si no estoy mal, también pasó con no sé si es con el apóstol Pablo, que prácticamente dice que, o no sé si era con Pedro, eso se ve en el libro de Hechos, cuando dice que se pusieron a ayunar para poder ir en contra del apóstol Pedro. Entonces nosotros no nos damos cuenta de eso, o podemos pensar que eso es ilógico, pero sí se dan los casos. O sea, y mencioné los dos casos, tanto el de la Biblia como el hermano Josué Irión, porque las personas se están levantando en contra de otros ministros que Dios ha levantado y no se dan cuenta que el enemigo los está usando para atacar a otros ministros, y ellos creen que están bajo la causa y la guianza del Espíritu Santo, pues según ellos, ¿no? Entonces, en este caso pasa, cada quien que anuncie algo va a repercutir con ciertas cosas. En este caso, vuelvo a repetir, el profeta necio estaba anunciando su propia opinión, y el profeta verdadero va a anunciar la verdad de Dios, y en esa situación va a haber inclusive un conflicto entre ambos. Y hoy he puesto este ejemplo y lo voy a volver a resaltar porque creo que es importante, por el hecho de las opiniones, y que también eso puede repercutir con algo, ¿verdad? Aquí en Guatemala, personalmente hay dos iglesias. Vamos a llamarle la iglesia A y la iglesia B. Solo para no poner nombre, ¿verdad? Aunque tal vez puede ser que alguno ya vaya a saber de qué estoy hablando, pero... Iglesia A. Entonces en iglesia A, aquí hay un predicador. Vamos a poner predicador para no estar diciendo apóstol o pastor. Y aquí está en la iglesia B el otro predicador. Entonces, ¿qué pasa? En esta iglesia B, este predicador tiende a hablar acerca de lo que es rema y de lo que es logos. Y regularmente habla acerca del rema de Dios, que Dios nos da un rema, y porque esa es su enseñanza y su forma. Entonces, ¿qué pasa? El predicador ve que en ambos casos, estas dos iglesias son iglesias, por así llamarlo, reconocidas a nivel nacional en el país. Entonces este predicador dijo, ¿qué es eso? O como algo acerca del ridículo, acerca de la palabra rema. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que este predicador, por no cuidar la manera de lo que él menciona, y dio su opinión acerca de decir que es ridículo, que es, o qué es eso de estar diciendo rema, y claramente ambos se conocen. O sea, no es como que los predicadores fueran desconocidos, ¿verdad? Uno como que fuera a la otra punta del país. Claramente los dos se conocen porque sus voces son oídas en el país. Entonces, ¿qué pasa? Este predicador, a la hora de decir eso, sin darse cuenta, está generando que el pueblo que él tiene, el pueblo al cual él le predica, que está acá, les está sembrando prácticamente una contienda contra el otro. Entonces, cuando este grupo de pueblo se tope con el otro pueblo, por así llamarlo, de la congregación del otro hermano, y escuchen por lógica, cuando uno está en una congregación y escucha la forma de predicar, hablar, uno termina aprendiendo y hablando de la misma manera. Entonces, ¿qué va a pasar? Cuando ambos se encuentren, estos, por ejemplo, en la universidad o en el trabajo, y este diga, Dios me dio un rema, por ejemplo, y este que está acá, que vio que su predicador dijo, ¿qué es eso? Que es ridículo. Puede ser de que rechace las palabras de rema, y él puede decir, mira, eso de rema no es así, y ya entre ellos entraron en un conflicto. Ni siquiera estos señores que están aquí arriba también ni se hablan. El problema está que la congregación que está aquí abajo, la congregación que están comúnmente en el trabajo, en el deporte, o en la universidad, o en el colegio,
entre ellos pueden generar un conflicto. ¿Por qué? Porque uno de ellos, de esos señores, ya generó una guerra por su opinión. Claramente no estoy diciendo que los dos son falsos o los dos son verdaderos. Lo que quiero entender de que la opinión de alguien, lo que él está diciendo, como la misma escritura dice, bajo sus propios ojos, eso lo dice en el inglés, perdón. En el inglés, en la King James, dice que el necio bajo sus propios ojos es un camino recto. Pero en el Reina Valera dice bajo su propia opinión. Entonces la otra persona bajo su opinión, eso no es así. O bajo sus propios ojos, lo que dijo el otro no es de esa manera. Entonces en este caso es lo que está generando una guerra. No estoy diciendo que los dos son necios o no. Que estoy dando un ejemplo para mencionar cómo la proclamación o el anuncio o el mencionar algo puede impactar, más aún cuando una persona tiene una escala de voz muy amplia. En este caso, por ejemplo, si yo menciono algo, no es como que haya miles de personas escuchando necesariamente este mensaje, pero si así fuese y yo digo algo, eso puede impactar gravemente algo si yo doy una mala razón de un pasaje o alguna otra cosa. Inclusive, si no estoy mal, hay un comediante creo que se llama Franco Escamilla, si no me recuerdo. Él menciona hay un TikTok donde él claramente dice que él nunca en su vida creo que iba a comer o beber algo, no me recuerdo qué era, y dice que eso provocó que mucha gente comenzara inclusive creo que a insultar o no sé, o decir comentarios negativos a la empresa por cuanto él dijo que porque le hicieron algo malo o algo así a otra persona. Él dijo que nunca iba a hacer eso. Entonces, ¿qué pasó? La voz de él, por la fama, por así decirlo, que tiene, provocó un gran problema. Tal vez él no se dio cuenta, él tal vez lo hizo tal vez de buena intención de corazón, en el sentido de que por su amigo, ¿verdad? Pero lo dijo en público. Pero tal vez él no midió la capacidad de la voz que él tenía, es decir, de lo que su alcance podía generar, y generó un problema para la compañía. No estoy mencionando, bueno, para mí pues no estuvo muy correcto tal vez lo hizo con buena intención, pero no vio el gran problema que le pudo haber generado a esta otra empresa. Entonces, a lo que quiero entender con esto de los predicadores pasa la misma situación. De que si nosotros nos descuidamos en algo y estar anunciando comentarios de la nada, en el sentido de que bajo nuestros propios ojos, nuestra propia opinión, va a generar una guerra. Y el problema está que a veces ni siquiera van a ser los predicadores que se estén peleando, sino que a veces es el mismo pueblo, por falta de sabiduría, por falta de prudencia, y en otras cosas va a entrar en un conflicto. Entonces uno ya lo puede ver raro. Y eso ha pasado. Pues yo asistí a una congregación. Y esta vez uno decía, mire, yo voy a tal iglesia, y tal vez ya la gente lo miraba raro a uno. Y tal vez no era una iglesia mala, sino que ya la gente hace sus comentarios. Y no estoy hablando de gente no creyente, sino que a veces entre los mismos creyentes, por las doctrinas que se manejan, ¿verdad? Entonces, ya por nosotros no ser sabios y por no anunciar sabiduría, o por no decir a las personas, no se estén peleando entre hermanos, pues son hermanos. Entonces, esos mismos comentarios, esas mismas palabras están generando un conflicto dentro del mismo cuerpo. Y eso hablamos de la guerra entre profetas, que personas están siendo portavoces de la palabra, y al anunciar lo que ellos dicen, están generando conflictos o problemas. Ahora, en este caso en particular, esa es la cita, por así decirlo, base que tomé para hablar acerca de que el profeta necio anuncia algo. Pero para tomar otra base como de ejemplo, porque por ejemplo ahí está la definición del problema, pero la pregunta sería cómo conocemos la ejemplificación del problema, ¿verdad? Es decir, así como cuando uno habla de ciertos casos, es decir, tenemos un problema pero no sabemos cuál es el caso, un caso real o ciertas situaciones que se presentan para uno poder examinar las cosas. Y por lo menos yo lo veo, o sea, en este caso, en Proverbios 12:15, está como la situación, este es el problema, ¿verdad? Esto se está dando y se va a dar, pero ¿cómo lo puedo asimilar en un ejemplo para saber yo cómo lidiar contra eso? Y eso creo yo que lo podemos ver en Deuteronomio 13, del 1 al 5, que nos puede dar tal vez un mayor detalle o una mayor especificación de lo que puede estar aconteciendo para nosotros observar y saber cómo tomar medidas. Y dice de la siguiente manera: 1. Cuando se levantara en medio de ti profeta
o soñador de sueños, y te anunciare señal o prodigios, y si se cumpliere la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, que no conociste, y sirvámosles. 3. No darás oído a las palabras de tal profeta, ni al tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando, para saber si amáis a Jehová vuestro Dios con con vuestro corazón y con toda vuestra alma. 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. 5. Tal profeta o soñador de sueños ha de ser muerto, por cuanto aconsejó rebelión contra Jehová vuestro Dios, que te sacó de la tierra de Egipto y te rescató de casa de servidumbre. Y trató de apartarte del camino por el cual Jehová tu Dios te mandó que anduvieses, y así quitarás el mal de en medio de ti. Entonces vemos acá este caso más específico de la situación de lo que indica acerca de los profetas. Pero inclusive esto nos puede dejar un poquito así como que, bueno, no entendí muy bien por ciertas cuestiones, porque es muy claro que tal vez cualquiera que puede leer este versículo puede decir, no, es que yo estoy en una iglesia de sana doctrina, yo soy una iglesia verdadera donde hay verdaderos profetas de Dios, donde predican la palabra de verdad. Pero ya cuando se evalúa, eso es mentira, porque tenemos que aprender a ser sinceros nosotros con la revelación de la palabra que nos puede estar siendo dada. Lógicamente todos dicen que está en una verdad. Se le pregunta a un mormón, a un bautista, a un pentecostal, un presbiteriano, a un adventista, todos van a decir que tienen la verdad. Pero Dios nos va a guiar hacia la verdad. No estoy diciendo yo que una denominación tiene la verdad o no. Lo que estoy diciendo es de que Dios es la verdad. Y Dios nos va a guiar hacia la verdad para aplicar esa verdad. Entonces, por esa razón nosotros debemos encaminarnos hacia buscar la verdad, no una denominación. Si alguien dice que es bautista y que por esa razón tiene la verdad, ahí entró un error, porque él ya se está denominando algo y no está buscando la verdad, aunque digan que su denominación busca la verdad. Tenemos que tener cuidado con eso, y inclusive, si no estoy mal, el ejemplo es Charles Spurgeon. Es muy reconocido, realmente el hermano Charles Spurgeon, inclusive muy reconocido, si no estoy mal, entre el ámbito bautista. Pero si no mal recuerdo, inclusive creo que hay un predicador de la misma rama, si no estoy mal, de los bautistas, que él menciona de que a causa de que el Charles Spurgeon, por la búsqueda de la verdad, la misma denominación bautista, si no estoy mal, fue la que lo echó o entró en contiendas con él, porque ya se estaba, según ellos, saliendo de lo que es su denominación, porque Charles Spurgeon está buscando la verdad. Por causa de estar anunciando la verdad, ya chocaba contra situaciones denominacionales, y esto inclusive creo que provocó, si no estoy mal, que lo rechazaran de la denominación. Y Charles Spurgeon, a causa de la depresión y otras cositas por ahí, dice que falleció. Eso no lo digo yo, eso lo dijo, si no estoy mal, un documental o una cuestión, inclusive John MacArthur, si no estoy mal, él mismo lo mencionó. Es decir, yo no lo estoy diciendo, sino que el mismo John MacArthur lo mencionó si no estoy mal, en un programa, porque yo ahí lo vi hace años. A lo que quiero entender es que no estoy señalando en contra de John MacArthur o de Spurgeon o la iglesia bautista. Lo que estoy tratando de decir es de que si uno busca la verdad, no va a encajar en una denominación, porque no estamos bajo denominación. Nosotros no somos denominacionales, sino que estamos buscando la verdad. Dios, cuando lleguemos al cielo, no va a decir, tú eres bautista, pasa adelante, muchacho, o tú eres presbiteriano, pasa adelante, o si tú eres católico, pasa adelante. Dios no va a ver eso. Dios va a decir, ¿tú crees de ser mi hijo? Sí, ok. ¿Guardaste mis mandamientos conforme a lo que ahí dice? Y si es así, pues te van a galardonar basado en el cumplimiento de la palabra. Pero no es como que, bueno, todos los bautistas que están aquí entren todos juntos ahí, lo vamos a galardonar a todos porque todos ustedes son verdaderos. Dios no va a hacer eso. El juicio va a ser personal. Dios nos va a juzgar a todos de una manera personal. Eso ya lo hablamos el día domingo, cuando hablamos acerca de Romanos capítulo 14, acerca de los débiles en la fe y los juicios. No sé si también creo que va parte del capítulo 15, acerca de todos vamos a ser juzgados. Entonces, el hecho de
El hecho no es una denominación, el hecho es una verdad. Entonces, conforme a esto, cuando dice cuando se levante en medio de ti profeta, aquí no está diciendo si es un profeta falso o verdadero. Aquí está diciendo que se levante un profeta. Puede ser inclusive verdadero el profeta. Inclusive puede ser que esté predicando una verdad. Pero en un punto puede estar comenzando a torcer a las personas. Entonces aquí, ¿qué pasa? Dice, y anunciar señales y prodigios. Y esto ya lo hemos hablado, de que hay personas que se han dejado llevar por personas porque tal vez dijeron, es que se va a morir tal presidente, o porque tal persona, o Dios me habló porque tal fecha va a venir un terremoto. Y las personas, a causa de que ese profeta, o porque sea que sí eso, o tal vez se está desviando, qué sé yo, creen y dicen, no, sí, porque como anunció 2 o 3 cositas y de plano es de Dios. Entonces todo el mundo lo comienza a seguir en masa. Yo me he dado cuenta de eso. Como hay personas de que por 1, 2, 3 profecías ya todo el mundo lo sigue como que fuera en masa. Porque como la gente a veces no cree necesariamente a las palabras, sino que a una profecía o a una señal que desciende fuego del cielo o alguna otra cosita, dice, esta persona de plano es de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Dice que puedas anunciar señal y prodigio. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos que no conociste y sirvámosle. Aquí es donde entra el pequeño problema. ¿Por qué? Porque puede ser que sí estés manifestando una señal y un prodigio, o una señal, pero aquí se ve como algo muy extremo. Es decir, que alguien viene y profetiza, va a llover mañana o va a pasar, y vamos a servir y da el nombre de un Dios extraño y la gente se va en pos de él. Pero ¿qué pasa? No necesariamente va a ocurrir así. Aunque él diga, sirvamos a Dios, puede ser, o sirvamos a Jesús, aunque él lo diga, puede ser de que su doctrina o su enseñanza no esté honrando al Dios de los hebreos, como diría la palabra, o al Dios de Israel. No esté honrando a Jehová de los ejércitos, sino que esa doctrina, esa enseñanza está siendo utilizada por una entidad espiritual de tinieblas sin que él se dé cuenta. Entonces ahí es donde entra el pequeño problema o el pequeño detalle de lo que estamos hablando. Entonces puede haber que sea una iglesia grande, inclusive puede que hayan profecías y cuanta situación sea, pero lo que están enseñando no está honrando a Dios. No está conforme al mandamiento, está conforme a la opinión del profeta. El profeta necio, claramente. Está conforme al régimen o la guianza de ese pensamiento de ese profeta, mas no conforme a la guianza de Dios. Y aunque él diga que está honrando al Dios de Israel, o a Jehová, o a Jesús, o algún otro nombre, él le puede decir Shaddai o Melquisedec, o cuanta cosa se le venga a la cabeza, pero si no está guiando al pueblo a Dios para honrarlo como tal, a Jesús, está enviándolos hacia otros dioses. Es un falso. Por eso hablamos acerca de los profetas de Baal. Es decir, Baal era una forma de sustituir a Dios, porque mencionamos de que Baal significaba maestro, Baal significaba esposo, Baal también significaba señor, si no estoy mal. Entonces vemos de que todas estas manifestaciones de los nombres también se le atribuye a Dios como esposo, como maestro y como señor. Entonces va a haber una falsedad. Van a aparentemente nombrar a decir que es Dios, pero no es Dios. No se le está honrando, no se le está denominando como tal. Entonces estos profetas necios van a guiar hacia un pueblo bajo el conocimiento de lo que ellos creen que es Dios, pero realmente no es el verdadero Dios, porque no está haciendo los mandatos y decretos que Dios ha delegado. Recordemos de que cuando Dios se establece sobre el pueblo de Israel, Él coloca mandamientos y también coloca estatutos, y le dijo Dios, esta es tu sabiduría y esta es tu inteligencia, así que síguelos. Y lo que vemos que el profeta necio, recordemos de que es el profeta necio, menosprecia o desprecia la sabiduría y la palabra o la inteligencia de parte de Dios. Entonces, ¿qué pasa? Él no se va a guiar necesariamente por la palabra o el cumplimiento verdadero de la palabra, aunque él utilice la palabra para señalar cosas. Pero el hecho de usar la palabra es para señalar su propio camino, su propia dirección, no la dirección que la palabra les está indicando.
Por eso vemos aquí en el versículo siguiente, el versículo 3 dice: no darás oído a las palabras del profeta, ni tal soñador de sueños, porque Jehová vuestro Dios os está probando. Entonces, nosotros a veces no pensamos que Dios nos puede estar probando a nosotros. A veces nosotros decimos, no, es que yo estoy aquí y que Dios me está respaldando, pero realmente puede estar siendo una persona engañada. Por eso nosotros tenemos que estar bien conscientes de dónde estamos y qué estamos haciendo. Y no necesariamente pensar de que Dios me está cuidando, porque aquí claramente dice, nos está probando. Dios está viendo si realmente le amamos. Por eso dice aquí, para saber si amáis a Jehová, vuestro Dios, con todo vuestro corazón y con toda vuestra alma. 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis, guardad sus mandamientos y escuchad su voz, y a él serviréis y a él seguiréis. ¿Qué quiere entender esto? Quiere entender de que Dios, nuestro Dios, Jehová, él nos está dando mandamientos y estatutos. ¿Para qué? Para que lo guardemos. Entonces, el profeta necio, o la idea en este caso fue, estamos aquí como, espera, voy a volver a borrar esto. Tenemos aquí la siguiente, tenemos aquí a Dios, ¿sí? Y Dios, o Jehová, puso a Moisés para que diera mandamientos, estatutos y preceptos. Ok, muy bien. Entonces, ¿qué pasa? De este lado está una entidad espiritual de tinieblas que va a utilizar a un profeta necio para dar sus mandamientos y sus estatutos. Entonces no están siguiendo realmente al Dios de Israel, están siguiendo a esta entidad de tinieblas, para que lo sigan y el culto se realice conforme a esta entidad de tinieblas lo quiere y no conforme a lo que Dios quiere. Aunque ellos dirán, no, es que estamos sirviendo a Dios, que nosotros estamos dirigidos a la palabra y otro montón de situaciones. Pero realmente son las opiniones de ese profeta, no son realmente los mandamientos de Dios. Y ahora, para ejemplificar esto, vamos a ver lo siguiente. Y esto regularmente es el tema controversial, y es el hecho de a veces lo que corresponde a la música. ¿Por qué? Porque en ocasiones, inclusive esto yo lo he visto mucho en comentarios, dicen lo siguiente, que lo importante es la letra, no la música. Eso es uno. Pero ¿qué pasó? Ellos están dando su opinión. No están diciendo la Biblia dice. Están dando su opinión. Entonces, ¿qué pasa? Estas personas se convirtieron en profetas o portavoces necios. Porque ellos dicen, lo importante es la letra, no la música. Pero la pregunta sería, ¿con qué base en la palabra están diciendo eso? Ellos únicamente están dando su opinión. Para ellos eso es lo recto o lo justo delante de sus propios ojos. Entonces ellos están anunciando, están diciendo, están proclamando estos profetas o estos portavoces y están dando su opinión acerca de términos espirituales, pero no están tomándolo bajo los mandamientos de Dios. Él podría decir, no, es que la Biblia nos habla de cantar salmos con todos los instrumentos y por eso que no importa el sonido, solo importa la letra. En otras ocasiones yo he oído decir a personas que dicen, lo que me gusta a mí es lo que le gusta a Dios. ¿Y eso qué es? Es su opinión, no es la palabra. La palabra no dice eso. La escritura no nos da esa revelación de lo que ellos están diciendo. Y ellos no tienen un fundamento. Y si en dado caso uno les pregunta a ellos, ¿de dónde sacaste eso en la Biblia? Ellos van a decir, no, que tú eres un legalista, porque solo quieres usar la palabra para tu beneficio. Entonces ellos ya lo que están haciendo es menospreciando la palabra y obteniendo su opinión. Y ellos ya levantan sus, si queremos llamarlo así, sus denominaciones o sus congregaciones hablando de eso, o predicando de eso, y enseñándolo. Y si eso es en la música, ¿qué pasará con otros términos como la familia? Inclusive también se da en lo que conocemos como a veces iglesias emergentes o liberales, donde inclusive ya cambian las palabras y por ejemplo ya no le llaman a alguien pastor, sino que le llaman coach.
o ponen líder. Entonces, ¿qué pasó? Ellos por supuestamente que no se escuche muy antiguo, muy arcaico, llamar a alguien pastor o muy religioso, entonces ellos vinieron y adoptaron usar coach o líder. ¿Por qué? Porque se les dio la gana, porque ellos tomaron su opinión para eso. No agarraron algo que la palabra enseña para decir, ok, hagamos esto. Realmente ellos comenzaron a adoptar cosas para que a la gente se le haga más digerible algo. Pero realmente ese no es el punto de Dios. Tampoco la palabra pastor es algo arcaico o el término obispo es algo arcaico, sino que son palabras que son necesarias para distinguir algo y para poder formar. Lógicamente ellos, por haberse topado con personas que son también muy corrientes, muy religiosas, pues ellos, por querer aparentemente combatirlo, se fueron al extremo de que ni siquiera tocan la Biblia para eso. Entonces, también podemos mencionar con el caso del nacimiento de lo que conoce la gente como Navidad. Ellos, en su opinión, inclusive toman muchos versículos de la palabra para decir, no, es que la Navidad es de Dios y que ahí pongan su nacimiento y otro tipo de cuestiones. ¿Por qué? Porque esa es su opinión. A pesar que agarran la palabra y dicen, no, es que como los cumpleaños se celebran, entonces hay que celebrar el 25 de septiembre, porque en una fecha hay que celebrar el cumpleaños de Jesús. La pregunta está, ¿alguien le preguntó a Jesús si él quiere que le celebren la Navidad? ¿Alguien se puso a orar, Señor, ¿quieres que yo te celebre la Navidad? Señor, ¿tú quieres que te celebremos el cumpleaños? No, simple y sencillamente, bajo su opinión, dijeron, celebremos a Jesús su cumpleaños. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de que los pastores cuando vinieron comenzaron a cantar. Y por eso, son los villancicos y hay que cantarle a Jesús. Entonces, ¿bajo qué están ellos generando lo que se conoce como la Navidad? Bajo su propia opinión. Ellos quieren celebrar, ellos quieren poner campanitas y todo. Ellos lo están haciendo de esa manera, bajo su opinión, utilizando la Biblia, pensando que ellos están haciendo su justicia. Porque recordemos, en este caso, pues, recordemos de que la palabra cuando habla de camino, habla de una forma de vida. Cuando hablamos de derecho o justicia, cuando hablamos de derecho, no es necesariamente que sea algo recto, sino que habla de justicia o justificar algo. Y cuando hablamos, en este caso, de opinión, está hablando de su doctrina. Entonces, ¿qué pasa? Ellos, los profetas necios, bajo su propia opinión, están diciendo que el camino que están siguiendo es justo y están justificándolo ¿con qué? Con inclusive la misma palabra. Entonces, inclusive hay ya teólogos que dicen, sí, que cuál es la verdadera Navidad. Y la verdadera Navidad no es poner campanitas, sino leer la palabra o otras cosas ahí que se ponen a hablar. Pero siempre se le terminan celebrando el 25 de septiembre. El 25 de diciembre, perdón. Entonces, ¿qué pasa? Ellos vienen y no le fueron a preguntar a Dios, Señor, ¿tú quieres que te celebre el 25 de septiembre? Porque ellos están suponiendo que como a ellos les gusta celebrar la Navidad o sus cumpleaños, entonces supuestamente también, porque como a mí me gusta, también le debe gustar a Dios. Entonces ellos están haciendo muchas cosas en su opinión. Y entonces estos profetas están realmente también entrando en un combate contra otros. ¿Por qué? Porque ya desde el púlpito dicen, miren, aquellas personas que no les gusta celebrar la Navidad. Y porque esos son religiosos y porque entonces ya están generando un combate, ya están generando una contienda, ya están generando ellos al pueblo, como lo mencionamos anteriormente, provocando que el pueblo se esté peleando entre ellos. Y tal vez ellos se lavan las manos y tal vez se esconden, ¿verdad? Lógicamente también está el otro lapso donde también están aquellas personas que tal vez no creen en la Navidad y le están también tirar a las otras personas que no creen. Y yo creo principalmente que hay que ver el punto del punto doctrinal y no necesariamente ir contra las personas. Ya, entonces ya la otra persona sí dice que tú eres un mundano porque celebra la Navidad. Eso es otra cosa. Lo que quiero asimilar es lo siguiente: no nos vayamos en nuestra opinión, porque irnos en nuestra opinión estamos siendo una necedad. Y nosotros estamos justificando inclusive con la palabra de que lo que nosotros estamos haciendo es verdadero, pero realmente no es así. No le fuimos a preguntar a Dios qué dice su mandamiento, qué dice su palabra, qué dice en la guianza a la cual debemos de ir. Y lógicamente porque este profeta hizo un par de malabares, ¿verdad? Ya las personas comienzan a creer, porque tal vez llegó en un estadio, porque tal vez medio una persona se sanó,
o porque de repente sacó libros o sacó más de algo, hizo una señal, un prodigio en ese aspecto, ya todas las personas lo comienzan a seguir. Y todo lo que él diga, así es, sin saber que Dios los está probando y creen de que están en lo correcto. Por eso nosotros tenemos que estar siempre atentos, porque Dios nos está probando o Dios está viendo si realmente le amamos o no. Es decir, a veces no concebimos de que Dios constantemente está pesando nuestro corazón. Y conforme a ese peso también nos va a galardonar o nos va a corregir o nos va a ejercer algo. Y en ese caso pasa que inclusive en congregaciones donde las personas, tal vez, hagamos de cuenta que se critica mucho una iglesia, y que esa iglesia dice que es de prosperidad, que esa iglesia es falsa doctrina y un montón de cosas. Y por alguna razón, Dios en su misericordia, en esa iglesia de falsa doctrina de prosperidad XY, esa persona recibió a Cristo Jesús. Por la misericordia de Dios, tal vez el ministro dijo un versículo, dijo algo, aunque sea falso, pero habló algo de parte de Dios, la persona se convirtió. Es decir, ya estaba presto, porque la misma palabra a veces dice de que hay personas que ya están como que solo para decirles crees en Jesús y ellos le van a decir uno que sí. Esa persona comienza a caminar en esa iglesia de falsa o de prosperidad y él viene y comienza a buscar a Dios. Pero esa persona, por causa de buscar a Dios, se da cuenta que ese lugar es falso. Y esta persona viene y después se aparta y busca una iglesia sana y verdadera. Pero ¿qué pasó? Él prácticamente fue probado, junto con el montón de gente que está ahí. Pero unas personas quisieron seguir en la mentira, o lastimosamente fueron engañados y tal vez no hay nadie que les abra los ojos. Y otra persona, por su búsqueda a Dios, sale de esa congregación, porque era falso. Entonces, a lo que quiero entender es de que si nosotros no queremos ser influenciados, debemos abrazar la palabra de Dios y estar bien atento a todo lo que la palabra dice para poder cumplirlo. Y no entrar en suposiciones, como inclusive la música, cuando la persona dice, no, es que con cualquier música se puede alabar a Dios, que la música no importa, que lo que importa es la letra, es porque no han conocido principios. Y regularmente cuando yo veo esas personas que cantan trap o reggaetón, que ellos dicen cristiano, particularmente yo no he visto que agarren la Biblia para decir algo. Y si lo dicen, agarren el versículo de Pablo donde dice que al judío se hizo judío, el griego se hizo griego, para justificar de que están cantando para salvar almas. Y eso es el problema. El problema está que ellos se enfocaron tanto en cantar que no predican, que no están evangelizando. Y ellos dicen de que eso es evangelizar, pero realmente se están mintiendo a sí mismos. Porque realmente ellos dicen, no, es que estamos cantando para evangelizar. Pero la Biblia no habla de que cantar solo es para evangelizar. La Biblia habla de que la alabanza sirve para ministrar a Dios. La alabanza está hecha realmente para ministrar a Dios, no necesariamente para ministrar al pueblo. La idea de cantar una alabanza es para glorificar el nombre de Dios y que Él reciba esa alabanza y por lo tanto Él haga descender su gloria, porque la alabanza fue grata. Como en el caso de Caín y Abel, vemos de que Abel prácticamente presenta una ofrenda a Jehová y Jehová responde. Caín también presentó su ofrenda, pero no hay una respuesta. Entonces la idea de una alabanza no es que la gente sea evangelizada. La idea de una alabanza no es necesariamente que yo me sienta bien o que yo reciba un mensaje, por así llamarlo, sino que realmente la principal idea de la alabanza se llama exaltar el nombre de. Por consecuencia, cuando yo alabo, yo estoy exaltando el nombre, poniéndolo en alto. Y por consecuencia, Dios, al sentir el agrado de esa alabanza, responde con fuego. Fuego en el sentido de algo aceptado o con la presencia de Él. Entonces, las personas que regularmente tratan de enfatizar en el hecho de cantar trap o reggaetón o ese punto de cosas, ellos realmente enfatizan en el hecho de decir que están evangelizando. Pero realmente no están evangelizando, lo que están haciendo es cantando. Y la Biblia también dice, y se levantarán personas conforme a sus propias concupiscencias. Pero estas personas que ellos dicen, realmente, según ellos están buscando la verdad, pero son sus propias concupiscencias lo que están buscando. Entonces este montón de gente, así es que lo que pasa es que nos sigue un montón de gente y está funcionando. No, son personas que se están levantando conforme a propias concupiscencias. Hay iglesias que son grandes y de miles de millones de gentes que realmente no están cumpliendo con la palabra. Entonces ellos no se examinan de esa manera.
Ellos no se evalúan, no están viendo que son profetas necios, que están yendo sobre su propio propósito, sobre su propio fluir. Y dicen, no es que Dios me confirma, pero aquí claramente dice que es para probar al pueblo. Entonces debemos examinar bien, no solo, tal vez estoy poniendo el ejemplo de la música porque es algo que está afectando mucho. Y las personas no se están dando cuenta del daño que están generando. Y yo considero que sí puede ser que una persona en sus inicios, puede ser que cante a Dios una alabanza tal vez en reggaetón, porque la Biblia dice que la abundancia del corazón habla la boca, es lo único que él tiene. Pero también sé de que si una persona es entregada a la oración y al ministerio de la palabra, en términos de aprendizaje, también sé de que su manifestación de alabanza va a cambiar. Porque la abundancia del corazón habla la boca. Porque se entregó una consagración, una exposición a Dios. Y yo no creo que alguien esté vendido, por así decirlo, a un género. Por lo menos eso es lo que yo creo. No creo que alguien esté vendido a un género que solo cante reggaetón. Estoy hablando en términos de que la inspiración de Dios va a provocar de que él expreses con su comunión una administración a Dios, que puede ser que eso no case dentro de un género. Porque el género realmente fue manifestado en términos humanos hasta cierto punto. A lo que quiero resaltar es que estas personas ya han entrado en guerra, por eso vemos actualmente inclusive el hermano Larry Over, que salió de lo que es el trap y Dios lo transformó y él comienza a predicar y a hablar en contra de esto. Automáticamente pues otras personas que no están de acuerdo a esa corriente inclusive pusieron una cuestión como de burla. Considero yo que para mí es una forma de burla cuando pusieron un video haciendo referencia que era Larry Over, que estaba en el púlpito. Yo creo ahí en ese punto que ya le están generando una guerra a él. Es decir, estos necios, estos profetas necios, es decir, estos portavoces que se creen que son de Dios, ya entraron a ejecutar una guerra en contra de él. Es decir, él no atacó a la persona. Él lo que hizo fue atacar la doctrina falsa que se está manifestando. Pero estos profetas necios atacaron ya a la persona. En este caso a la persona de Larry Over. Entonces ahí es donde vemos nosotros que no hay un fruto verdadero de parte de ellos. Están ejecutando lo que es falso. Y considero de que por esa razón debemos escudriñar bien la palabra para entender realmente qué es una alabanza. Que también por no conocer principios espirituales, no nos damos cuenta que también el sonido ejecuta una ministración. Y eso, uno de los pasajes que lo menciona claramente es en el libro de Daniel, cuando les hablan de que se arrodillen y se postren al sonido de la bocina, del tamboril y otras situaciones, y mencionan ciertos instrumentos. Y que era el sonido de eso, es decir, ni siquiera que cuando cantaran, solo con el sonido se postraran. Es decir, que el sonido estaba generando una administración de idolatría, no únicamente una palabra o lo que ellos pueden decir. Entonces, tanto la palabra como el sonido generan una administración y los sonidos también provocan algo en la persona. Cuando uno habla con personas que tal vez no son cristianas y que están en el mundo y uno les pregunta, o por lo tanto yo he hablado con personas y me dicen, mira, a mí no me gusta el reggaetón, me dice, en el término no me gusta lo que dicen, porque a veces hablan de términos sexuales cuando cantan en reggaetón, sino que a mí lo que me gusta es el sonido, dicen las personas. Entonces yo no escucho reggaetón por lo que dicen, sino por el sonido. Es decir, que el sonido está provocando algo en ellos o en estas personas y por eso no les gusta, por eso les gusta. Yo quiero entender de que estos sonidos que ellos están utilizando están provocando tinieblas, aunque ellos con su boca digan algo, el sonido también está ejecutando algo. Y aunque podrían decir es que me acerca a Dios, realmente es el mover del propio espíritu de ellos. Pero para no entrar más en detalles, que creo que ya lo hablamos, lo que quiero resaltar con esto es, a causa de esta contienda, que inclusive los profetas verdaderos van a anunciar una verdadera palabra, van a anunciar una verdadera ministración de parte de Dios. A causa de ese choque, los profetas necios se van a levantar también en contra de los profetas verdaderos. Y por eso mencioné el caso en particular que vemos, el caso de Larry Over y estos otros muchos personas que están cantando reggaetón, inclusive también pastores, otro tipo de personas que se levantan en contra, en este caso en contra de Larry Over,
o algunos otros que están predicando esta situación, y ya estamos viendo una guerra entre ellos, pues. Claramente esto se va a comenzar a dar más cuando las personas se entreguen más, ¿verdad? Porque también hay otros profetas por ahí que dicen que son de Dios y también están atacando a otros ministros que son de parte de Dios y solo están manifestando su opinión, no están viendo con la palabra. Y también lo que ellos usan es: Dios me dijo que el tal ministro está en tal cosa, ¿verdad? Pero no es como que la Biblia dice tal y tal situación y la persona que está diciendo es incorrecto. Es decir, no un objetivo de una cosa en términos de acusar, sino en el caso de instruir, en el caso de indicar una corrección. Ellos lo único que están haciendo es acusar: el ministro tal es falso porque dijo tal cosa. Pero no están enfocándose en instruir a las personas para que hagan lo correcto, o decir, o oremos por fulanito, ¿verdad?, para que el Señor lo dirija, porque sí creo que puede ser de Dios, pero hay cositas que el enemigo lo está atacando en contra de él. No vemos a veces esas exposiciones, a veces en internet sobre ello, y solo están manifestando su necedad, solo están manifestando, como aquí dice, su opinión, y lógicamente están creando un gran, si lo queremos llamar así, pueblo, o una denominación, o un culto a Dios en su propia necedad. Y cada vez el problema está en de que cada vez se va diluyendo más el mensaje. Es decir, comienzan con una cosa y eso se va extendiendo y extendiendo hasta que se va diluyendo y ya no hay después nada del evangelio. Y pues creo yo, si no estoy mal, hay un video, creo que salió el año pasado, donde cuando hablaron inclusive acerca de la Navidad, que esa congregación está celebrando la Navidad, creo que pusieron una cancha de básquetbol en el escenario, y creo que está jugando el Grinch contra Santa, y dijeron que el más importante era Santa Claus en la Navidad. Es decir, que no era Jesús, sino que era Santa Claus. ¿Qué quiero entender con esto? Que se comenzó a diluir, es decir, que hagamos de cuenta, alguien diría: yo no creo en la Navidad, y de repente digo: sí creo ahora. Y como ahora sí cree, ahora no solo cree en Jesús, pero después ya no cree en Jesús, sino que cree en Santa Claus. Entonces se comenzó a diluir cada vez más lo que ellos creen que es correcto. Cada vez se va entrando la gente en su propia opinión y no realmente se basan en la Escritura o en los principios que el Espíritu Santo ha trasladado, o no nos estamos abocando a Dios, y eso está provocando su propia opinión. Inclusive pasa con esto, creo que es el último que voy a mencionar. También hay mucha persona en internet que está pensando que está haciendo una defensa al evangelio, que Dios los llamó a defender la sana doctrina, y que se dedican a criticar a personas en internet. Y yo en ciertos casos considero, basado en lo que la palabra enseña, que lo están haciendo bajo su propia opinión. Tal vez Dios no los envió. Ellos tomaron ese versículo y creen que es de esa manera, y ellos dicen su opinión, y han agarrado pasajes de la Biblia donde dicen de que sí, es que como el apóstol, hay que imitar al apóstol Pablo. Esto lo oí de una persona, dijo esto: la Biblia dice que hay que imitar al apóstol Pablo, y el apóstol Pablo lo que hizo fue señalar a falsos personas por nombre, y por eso nosotros aquí colocamos a fulanito y sutanito y decimos los nombres, porque somos imitadores del apóstol Pablo. Y también dijo que también Jesús lo hizo, y no dieron ninguna cita de Jesús cuando lo hizo. Realmente yo no veo donde Jesús menciona claramente a personas. Regularmente cuando Jesús señala a las personas, no las señala individualmente, regularmente las señala por grupo, y regularmente él no menciona los nombres. Por ejemplo, cuando viene el Herodes y le dice: mira, dice Herodes que dejes de predicar, Jesús no dice: díganle a Herodes. Jesús dice: díganle a esa zorra. Cuando Jesús habla acerca del rico y Lázaro, nunca menciona el nombre del rico. No vemos regularmente que Jesús mencione nombres de personas que va en contra. Regularmente menciona denominaciones o sectas como los fariseos, los saduceos, y no menciona nombres de personas, por lo menos en lo que yo he visto. Segundo, cuando se habla del apóstol Pablo para señalar a alguien supuestamente que era falso apóstol o profeta, él no lo hace en público, él lo hace a una comunidad cerrada. Es decir, cuando el apóstol Pablo dice, o inclusive en 2 de Juan, en 3 de Juan, cuando habla de Diótrefes, si no estoy mal,
Él menciona a Diótrefes, pero a Gayo y al grupo de iglesias que están ahí. También cuando menciona a otras personas en ciertos puntos o en ciertas cartas, cuando se despide, lo está enviando a un grupo local de iglesias. No lo está haciendo público en internet. Es decir, no lo está diciendo a gritos, en este caso que lo pueden ir inclusive personas que no creen en el evangelio. Entonces ellos están considerando que lo están haciendo de buena manera. El otro punto está en de que no es estar prácticamente diciendo a cualquier persona. Realmente es orar y pedirle al Señor Jesucristo que nos diga por el Espíritu Santo a quién deberíamos en dado caso decir que sí se puede o no. Y no solo estar diciendo y diciendo. ¿Por qué? Porque se cae en el hecho de que hay personas que nos están escuchando. Y al ver que nosotros solo criticándolo y criticándolo, ya no, ni siquiera nos van a oír porque, o por lo menos en mi caso yo digo, esta persona se la pasa solo criticando de tal ministro. Y a veces ni siquiera le dan, por lo menos en mi caso, ni siquiera me dan ganas de oír sus predicaciones porque estoy viendo cómo estaba a criticar al otro. Y el que dice por nombre, que lo investigó. Y para mí, digo yo, bueno, si esta persona se está tomando el detalle tal vez solo de que exponer a fulanito, a mí, por lo menos a mí no me dan ganas ni siquiera de ver sus videos porque solo se dedica a eso, inclusive con la mofa, o en este caso como aquí menciona de los necios que se mofan del pecado, ¿verdad? A veces ellos hacen chiste, se meten en escarnio y otro montón de situaciones, y ya considero de que ellos lo están haciendo en su opinión, en su supuesta idea de defender el evangelio. Y a veces ni siquiera creo que se dedican a realmente exponer o a detallar una verdad del evangelio o algo que está haciendo de generar una destrucción al evangelio. Ellos tomarse el detalle de decir esto no es así y dedicarse a enseñar por qué no es así, sino que a veces les dan un video tal vez de 1 hora, pues, pero dejan muchas cosas al aire, muchas dudas, muchos problemas, y realmente no entra en un verdadero detalle cómo solucionar algo. Solo dicen esto es falso y la Biblia dice que esto sí es verdadero, pero la pregunta es cómo lo soluciono, cómo realmente arreglo esta situación. Porque regularmente falsos predicadores y apóstoles va a haber y van a seguir habiendo, es decir, van a salir a granel. Pero si yo me dedico demasiado tiempo a darle lugar a ellos y no tomar las bases, como inclusive vi un video recientemente que una persona que se dedica prácticamente como que a defender el evangelio en TikTok, él menciona y una persona le dijo, mira, sería bueno que pusieras todas las religiones y que dijeras por qué es falsa esa religión. Lo que esa persona dijo fue, mira, hay aproximadamente más de 40,000 religiones. Si yo me pusiera hacer diariamente cada religión, un video diario, me tardaría, creo que dijo como 25 años. Prácticamente yo llegaré a los 50 años. Y aunque tal vez sí podría hacerse, dijo él, pero eso llevaría demasiado tiempo para exponer cada una. Pero él dijo, pero si hay una manera más fácil de hacerlo, es de que uno hable del punto principal de la resurrección y algunos puntos como que claves él mencionó, y con eso ya se derrumba uno prácticamente la mayoría para abarcarlo. Entonces yo creo que la idea también, yo sí consideraría, o sea, sí considero que hay ciertos predicadores que sí se puede decirle el nombre públicamente por la catástrofe o daño que pueden estar generando. Pero también sé que hay que ser cuidadosos y dirigidos por el Espíritu Santo. Y también creo que creo que también es una irresponsabilidad solo dedicarse a hablar de falsos, porque siempre van a abundar. Pero considero de que si nosotros nos dedicamos a predicar la verdadera palabra de Dios y a ser más minuciosos o detallados a la hora de explicar las cosas, creo que también va a funcionar para educar a las personas que tenemos o que están bajo la dirección que Dios nos puede guiar. Pero en ese caso, pues, a causa de eso, podemos ya generar son profetas, es decir, portavoces que pueden venir diciendo que vienen de Dios, pero realmente solo son necios, independientemente de la denominación que sean. Porque quieren convertirse en portavoces de que Dios dicen que es así, que Dios les dijo que es así, o porque la palabra dice que es así. Y por eso están generando, considero que únicamente están generando guerras innecesarias, peleándose entre ellos. Inclusive por eso generan debates públicos entre estas personas que no creen. Por ejemplo, aparece un predicador, un pastor pentecostal contra este otro, qué sé yo,
bautista reformado o como se llame, y entre ellos están como 2 horas ahí dizque alegando sus puntos y se están peleando ellos, y uno no están generando edificación, según ellos sí, y ya están ellos generando una guerra. Y no solo ellos, como ya mencionamos, ellos son como las caras públicas que tienen un montón de seguidores. El problema está que entre las mismas personas que los siguen a los dos, se están peleando por chat, están generando un conflicto innecesario, están generando murmuración, y si hay personas que los ven que son verdaderos que son personas inclusive que quisieran conocer el evangelio, puede ser que los espanten a causa de esa por así llamarlo, tontería que están haciendo ellos. También eso se da en casos de entre evangélicos y católicos, porque ya entra un morbo entre el hecho de que, no, es que ganó el católico, que ganó el evangélico, y ese morbo está provocando que personas no se conviertan al evangelio, y está provocando que ese morbo crezca entre las mismas comunidades evangélicas y problemas entre evangélicos y católicos, por ese morbo que ellos están generando. Yo lo digo porque a mí me ha pasado cuando a veces yo hablo con personas que son de denominación católica y yo les he preguntado, mira, bueno, tú eres católico, ok, ¿cómo te fue con tu oración y lectura el día de hoy? Yo he hecho eso con personas, pues, o sea, y eso se lo pregunto a cualquiera, pues, ya sea evangélico, protestante, lo que sea. Y personas me han dicho, mira, ¿vos crees que porque yo soy católico no leo la Biblia? Y dije, no, en ningún momento fue mi intención decir eso. Yo esto se lo digo a todos. Yo lo que estoy diciendo es de que tú eres católico. Tú claramente lo has dicho. O sea, tú dices que sigues a Jesús. Ok, por lo tanto, considero yo que tú dices que sigues. Entonces, ¿cómo te va con la oración y la lectura? Pues porque tú estás diciendo que buscas a Dios. Entonces, por lógica, puedo pensar de que estás orando y leyendo. Entonces ellos ya se escudan de que no, que sí, o que tal vez, o que de vez en cuando. Entonces, ¿qué pasa? Por cuanto la gente ya ha hecho una contienda, ya ha hecho guerras innecesarias, por causa de ser portavoces necios de bajo su propia opinión, entre ambos lados, ya es difícil a veces acercarse a alguien y hablarle de Cristo, compartir algo de Dios, porque ellos mismos han generado un conflicto, un problema. Y lógicamente hay que hablarlo y también enseñarle a las personas de alguna manera cómo comportarnos frente a estas situaciones, para no generar esta guerra, porque la guerra ya está, pues ya se está manifestando. Lo único que entre más crezca alguien espiritualmente y más sea grande su voz, más daño va a causar. Y más aún, pues si es una persona que sea verdadera, peleándose contra otro en teoría que es verdadero. Y yo ya lo he mencionado, pues hay un personaje que dice que es apóstol o pastor, pero un apóstol y que era profeta, y que ahí anda profetizando en redes y que todo el mundo lo conoce, que regularmente le gusta dar su pasaporte. Y a veces señala a otros ministros que también son tal vez de mainstream, le llamarían, que predican o enseñan, y los comienza a criticar y señalar y diciendo que este es un ladrón o que este es pecadorazo, hijo del diablo. Entonces, ya él está generando que él, por ser un profeta, porque yo lo considero un profeta falso o un profeta necio, él ya está generando una guerra contra los demás, pero no está generando una edificación, ni un apoyo, ni un hecho de, miren hermanos, esto es así, la palabra enseña de esta y esta manera, tengan cuidado con este tipo de doctrina, no necesariamente señalarle diciendo los nombres a la otra gente, para que tengan cuidado con la doctrina, sino que ya señalan a la persona, y a mí de qué me sirve la persona, el que me señalen a alguien. Si yo no logro entender las bases o los fundamentos, las direcciones, yo no voy a salir del problema. Entonces considero, y en resumen lo diré de esta manera, considero uno, de que no hay que señalar personas, a menos que sea necesario. Por el hecho de que ahora estamos muy expuestos a lo público. En mi caso particular, yo cuando hablo, por ejemplo, aquí en las redes sociales de ciertos predicadores, no digo nombres, digo ciertas características y tal vez alguien dirá, sepa de quién estoy hablando. Pero realmente no me gusta decir nombres en público porque sé que puede ser una persona que se acaba de convertir, que acaba de conocer y que no está para eso. No está necesariamente para que yo le esté diciendo los nombres. Él quiere recibir una palabra de Dios y yo guiarle y no andar sacando veneno por los labios diciendo de que fulanito y sutanito está mal. Y regularmente cuando ya estoy con una persona hablando en una intimidad, si lo queremos llamar así, de hablar con él acerca de la Biblia o otros aspectos,
en cierto momento sí me ha tocado decirle, mira, yo no considero que este predicador no es de Dios. Y yo considero que no lo hagas y no te movas. O sea, o salite de ahí. Pero lo he hecho inclusive con cuidado y con base en la palabra. Pero hay personas de que inclusive solo con el hecho que uno le diga, mira, fulanito tal, ya le cierran la puerta a uno totalmente y ya lo rechazan en el mensaje. Entonces considero que es mejor hablar de Cristo y enfatizar a la gente que busque orar y leer, porque de igual manera siempre tenemos que discernir. Pero en este caso del que estamos hablando, creo que me extendí un poco, pero... Ok. Versículo 4. En pos de Jehová vuestro Dios andaréis, a él temeréis. Guardaréis sus mandamientos y escucharéis su voz, a él serviréis y a él seguiréis. Entonces la clave está que nosotros apreciemos el mandamiento. Por eso cuando hablamos acerca de los necios, vemos de que el necio menosprecia el mandamiento. Es decir, de que el profeta a veces no es solo el que profetiza y dice, así es el Señor, sino que también el que enseña por la palabra cuál es el camino correcto para adoración y alabanza a Dios, y que sea comprobable. Muchos dicen tener sana doctrina, pero no es comprobable. En el sentido de que ellos dicen, sí, es que nosotros somos iglesia de sana doctrina, pero ¿cómo compruebo yo que es sana doctrina? Porque tiene 1000 miembros, porque tiene 200. Yo conozco personas que no son de sana doctrina que tienen hasta 1000 o 12,000. Entonces, ¿cómo compruebo yo que realmente son sana doctrina? Alguien dirá rápidamente, por sus frutos los conoceréis. Sí, pero ¿qué tipo de frutos? Los frutos del Espíritu Santo. Sí, pero ¿cómo compruebo esos frutos del Espíritu? Porque todos dicen que los tienen. El falso doctrina dice que tiene frutos del Espíritu. El que es verdadero también dice que tiene frutos del Espíritu. ¿Cómo yo compruebo cuáles son esos frutos? Amor, ¿pero qué amor? ¿El amor del alma o un verdadero amor de parte de Dios? ¿Cómo se manifiesta? ¿Cómo se conoce? Eso es lo que quiero dar a entender, de que no nos engañemos a nosotros mismos, que pensemos que tenemos conocimiento, pero ese conocimiento no es aplicable o ese conocimiento que tenemos no está dando el fruto que debería estar dándolo. No en la denominación, en mi propia vida. Es decir, que yo me dé cuenta si realmente yo estoy dando fruto verdadero. Porque si no, solo somos fariseos señalando a medio mundo de que aquel está mal, aquel está mal, aquel está mal y fulanito está mal y listo. Pero en mi caso, ¿cómo estoy yo? ¿Yo estoy dando el fruto del Espíritu que debería estar dándolo? ¿O me estoy llenando la boca pensando que yo estoy en verdadera doctrina? Y decía, no, nuestra denominación es de sana doctrina. Y examino los frutos de los demás, pero no examino mis propios frutos. Y eso se tiene que manifestar en mi comunión con Dios. ¿Qué tanto estoy creciendo en mi comunión con Dios? No en el hecho de predicar, no en el hecho de decir estoy evangelizando a 1000 gentes, sino cuál es mi fruto, qué fruto estoy dando, cómo se está manifestando en mi comunión con Dios. Porque por eso la palabra dice, no os conocí. Apartado de mí, hacedores de iniquidad. Cuando habla de no os conocí, significa que ellos puede ser que en un momento lo conocieron, pero a causa de estar pecando se deformaron. Entonces Dios ya no lo reconoce. Es decir, que ellos no estuvieron en comunión. Entonces lo que va a definir mi fruto es mi comunión. Y no estar proclamando a cada rato que yo soy sana doctrina, o que yo tengo el fruto de la paciencia, o que tengo el fruto del amor. Vanidad de vanidades, todo es vanidad, dice la palabra, por lo cual yo tengo, como dice el apóstol Pablo, examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. No significa de que, yo estoy en la iglesia pentecostal o en el ministerio tal, o yo soy bautista o presbiteriano católico, sino es cuál es la fe que estoy viviendo. La fe que estoy viviendo está generando qué fruto o qué fluir. Inclusive recientemente hablaba con una persona, me recordó un versículo que lo tenía, y por ejemplo, no sé más si es 2 de Pedro, 1 de Pedro, cuando dice, y a la fe agregad virtud, y a la virtud dominio propio, el dominio propio tal cosa, hasta llegar al amor fraternal. Si hacéis esto, dejaréis de estar ociosos y no caeréis. ¿Qué significa? Significa de que ahí me está diciendo claramente de que si yo hago eso, yo no caigo. Entonces, si yo no estoy así, si yo no hago eso, ¿qué va a pasar? Voy a caer. Y eso es comprobable. Es decir, tengo yo que examinar si lo que yo predico o lo que yo estoy diciendo que vivo está generando lo que dice la Escritura. Para yo no engañarme a mí mismo
Porque no es que la gente crea que yo estoy predicando bien o que la gente crea que yo estoy viniendo de parte de Dios. La pregunta es, ¿me estoy yo engañando a mí mismo? ¿Estoy yo realmente afectando mi comunión con Dios? Y no es el hecho de que haya miles o millones de gente que se conviertan o se arrepientan. Sino que, por ejemplo, en el caso de Enoc, ¿cuánta gente se convirtió? No sabemos realmente, tal vez ninguno. O inclusive en el caso de Noé, que era sana doctrina Noé, porque dice que no había justo como él. Pero ¿qué pasó al final? En Noé, prácticamente solo la familia se convirtió. O la familia entró en la salvación. A lo que quiero dar a conocer con esto es, examinémonos y no busquemos engañarnos a nosotros mismos, sino realmente seamos sinceros y realmente veamos si nos están engañando o si estamos guiando o siguiendo enseñanzas de profetas necios que están dirigiéndose bajo su propia opinión y que yo estoy diciendo porque mi opinión concuerda con la de él, sí tiene razón, yo voy a seguirlo, pero sin darme cuenta que Dios me está probando y de que estoy siendo desaprobado. Cualquiera podría decir yo quisiera ser aprobado de Dios y yo soy aprobado de Dios, pero es difícil a veces al cierto punto decir estoy cometiendo un error, estoy fallando, estoy siguiendo una enseñanza equivocada. Y en muchos casos ya lo he mencionado, de que cuando uno ya comienza a practicar la palabra, ya se está dando cuenta si es efectivo lo que le predicaron a uno o no. Entonces, busquemos pedirle al Señor que nos ayude a no ser necios. Decirle al Señor, mira, ayúdame si yo estoy siendo necio, ayúdame a no hacerlo. Si yo estoy menospreciando tu palabra, ayúdame a no hacerlo. Porque hay que atesorar la palabra del Señor y vivir conforme a ello. Por esto, oremos para que el Señor nos ayude y dirija, para que dejemos de estar engañándonos a nosotros mismos. Y por lo tanto, estar siguiendo a profetas necios y por lo tanto también nosotros estemos participando de una guerra entre el profeta necio contra tal vez un profeta sabio y que nosotros siendo parte, y si alguien, perdón, siendo parte de un pueblo de profeta necio, esté contendiendo contra un pueblo de profetas sabios y haciéndole la guerra de una manera innecesaria. Inclusive creo que con esto va a concluir, aunque creo que ya lo dije la vez anterior, pero ahorita me vino a la mente se dio un caso también que pasó de que una persona se subió a un púlpito que decía que era profeta y le dijo al otro predicador, deja de estar predicando tal doctrina porque estás haciendo armas para la guerra contra tus propios hermanos. Algo así fue la profecía que dio. Cuando él se baja, o prácticamente lo bajan a esta persona que dijo de ser profeta, porque tampoco va a decir que era profeta de Dios, ¿verdad? Pero lo primero que hizo el predicador fue hacer una burla. O yo considero que fue una burla lo que él hizo. No lo vio con la gravedad que debería hacerse, considero yo, tal vez por aplacar las aguas, tal vez. Entonces, podríamos decir que tal vez los dos cometieron un error, tanto tal vez el que profetizó como la persona que dijo. Pero lo que quiero dar, el mensaje que quiero transmitir es el siguiente. De que es cierto, nosotros a veces al dar enseñanzas inadecuadas, podemos estar proporcionando armas de tinieblas, porque es una falsa doctrina, es una mala manera de exponer algo, para pelear contra nuestros propios hermanos, en el sentido de que realmente hacerles daño. Y no creo que esté mal necesariamente las palabras que dijo que esta persona que dijo ese profeta, pero sí considero que a la persona a quien se lo dijo cometió el error, considero yo, de verlo como una mofa, como como lo menciona aquí la palabra, el necio se mofa del pecado. Entonces yo considero que tal vez los dos cometieron un error y tal vez los dos podrían haber sido de Dios, pero tal vez los dos actuaron mal. Pero a lo que quería señalar era de que sí es cierto, nosotros al predicar algo inadecuadamente por ira, por contienda, podemos estar generando armas de maldad para que las personas insensatas o que no están caminando bien o inclusive pueden comenzar en el evangelio ataquen a otros hermanos en Cristo sin que nosotros nos demos cuenta, por ser imprudentes, por ser necios, insensatos, soberbios y algún otro grupo de palabras que se podrían utilizar. Seamos sabios, seamos
buscadores del cumplimiento de la palabra, para que el Señor sea ensalzado y exaltado, y ser serios en estas situaciones, porque sin darnos cuenta podemos producir muchos problemas al cuerpo de Cristo por nuestra falta de sensatez y de madurez. Oremos. Padre bendito, en el nombre de Jesús, te damos las gracias porque tú eres fiel y verdadero, porque tú eres santo y justo. Ayúdanos hoy a arrepentirnos de todo pecado que estemos cometiendo. Ayúdanos, abre nuestros ojos para examinarnos a nosotros mismos y darnos cuenta si realmente estamos haciendo lo que es correcto y no engañarnos a nosotros mismos. También ayúdanos a ser libres de cualquier profeta necio que se esté manifestando. Si en dado caso nosotros estamos en una congregación de esas, ayúdanos a salir de ello y también a no participar de esa necesidad para contender y combatir contra otros hermanos en Cristo. Ayúdanos, por favor, y dirígenos para poder comprender las palabras de tu misericordia. En el nombre de tu Hijo Jesucristo, ayúdanos, ilumínanos y dirígenos para vivir conforme a tu palabra. Ayúdanos a no, si en dado caso un profeta necio nos está atacando, también tomarnos de la palabra, no atacarlo a él necesariamente, sino que atacar los argumentos que podrían estar diciendo, porque la palabra misma dice que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades y regiones celestes. Y el enemigo va a usar a personas para fluir en esas tinieblas, pero nosotros no dejarnos llevar por eso y atacar a la persona, sino atacar al espíritu, así como lo hizo Jesús. Por eso Jesús le dijo: apártate de mí, Satanás. No necesariamente le dijo: apártate de mí, Pedro, sino apártate de mí, Satanás. Es decir, que Jesús atacó al espíritu, no necesariamente atacó a Pedro o a la persona de Pedro. Ayúdanos, por favor, Padre, y ayúdanos a arrepentirnos de toda maldad. Y ayúdanos a ser sabios también, si en dado caso es necesario en algún momento decir el nombre de algún predicador por causa de que está generando una deformación en el cuerpo de Cristo, que así sea. Pero si no es el momento, no hacerlo. Porque hay que ser sabios en la manera de exponer o decir las cosas. Te lo pedimos en el nombre de Jesús, Padre. Te damos las gracias por tu infinita misericordia. Y ayúdanos, por favor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Vamos a orar para aquellas personas que quieran aceptar a Jesús como Señor y Salvador. Bendito Rey, a ti la gloria. A ti el honor, el poder y la alabanza. Perdónanos por toda la mala obra que estemos haciendo. Ayúdanos para poder arrepentirnos y convertirnos de todo corazón. Y dirígenos para poder glorificar tu santo y bello nombre. Ayúdanos, por favor, para seguir adelante y para poder caminar en tu justicia y en tu piedad. Permítenos serte fieles y permítenos adorarte en espíritu y verdad. Ayúdanos, por favor, a arrepentirnos y convertirnos y a creer que Jesús es Señor, y lo declaramos hoy, que tú eres Señor y Salvador, y que lejos de ti nada podemos hacer. Por eso queremos hoy reconocerte como Señor y Salvador, y que tu Hijo Jesús lo ha resucitado entre los muertos. En el nombre de Jesús, amén y amén. Algo que quiero mencionar, que hasta ahorita vi el celular para que me hayan comentado, parece que dije 25 de septiembre 2 veces. Perdonen ahí la equivocación. Cuando hablaba de la Navidad es 25 de diciembre. Me confundí ahí con la fecha. Perdonen la equivocación. Y me refería a 25 de diciembre. Perdonen ahí la equivocación de los meses.